Listo, vamos a continuar. Y vamos a empezar con la NIC 1, que son estados financieros, que son presentación de los estados financieros. Entonces, el objetivo de esta norma consiste en establecer las bases para presentar los estados financieros de propósito general. ¿Cuál es el fin? De asegurar que los componentes o todo lo que se haya presentado en los estados financieros correspondan a los periodos, correspondan a los periodos que se están presentando y que sean fiables. ¿Sí? Ese es el objetivo principal de esta NIC 1. El alcance de esta norma se aplicará para todos los estados financieros de propósito de información general. Entonces tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, hasta ahí, ¿sí? Porque la NIC 7 me habla sobre el estado de flujo de efectivos. Finalidad. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros con propósito de información general es suministrar acerca de la situación financiera de la empresa y el desempeño de la misma. Entonces, es determinar si la empresa tiene rentabilidad o si por el contrario no tiene rentabilidad. Siendo pues el caso primero. Los estados financieros también muestran el resultado de la gestión administrativa. Entonces, recordemos la teoría tridimensional de la contabilidad, ¿sí? Que toda empresa debe de tener una contabilidad social, una contabilidad pues financiera, que es la que estamos viendo en este momento, y una contabilidad ambiental, ¿sí? Entonces, busca que se cumplan todos esos principios normativos de la administración financiera y de los recursos correspondientes de cada entidad. Para cumplir el objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Activos, pasivos, patrimonios, gastos, ingresos, incluyen las pérdidas a las ganancias, otros cambios en el patrimonio, ese sería el estado de cambios en el patrimonio, y el flujo de efectivo. Esos son los elementos con los que se van a trabajar cada uno. Los componentes, entonces, tenemos el balance. Recordemos que este que dice acá balance también es conocido como el estado de situación financiera, el estado de resultados. Recordemos que este estado es el estado de resultados integral, y el estado de cambios en el patrimonio neto, que muestra todos los cambios que se hayan presentado en el patrimonio, ya sean como incrementos o disminuciones habidos en el patrimonio, y todos los cambios en el patrimonio distintos a las procedencias de las transacciones. Entonces, por ejemplo, si me aumentó o me disminuyó mi ESFA, mis pérdidas o ganancias por implementación de NIF, las utilidades acumuladas, en otras cuentas que se van a presentar. Tenemos el estado de flujo de activos. Tenemos el estado de flujo de efectivos, y a pesar de que es un estado financiero, siempre lo llamo como un estado financiero, que es el notas regulatorias. Mire, si podemos observar estos tres ítems, balance general, estado de resultados integral, el estado de en el patrimonio, el flujo de efectivo, su cuatro páginas central, máximo, se imagina que realmente en los estados financieros son no aclaratorias y principales políticas de sus políticas. Entonces, te voy a devolver un poco tales que es más o menos. Sí, pues, objetivo de manejar una formalización del presente.
procedimientos contables, medición, estados financieros, los procedimientos. Y ya más abajito me habla de los principios. Acá estamos hablando única y exclusivamente de del marco conceptual. Solamente conceptual porque mire tenemos los principales principios: materialidad, compresibilidad, relevancia, utilidad, esencia de la forma, prudencia, entre otros. Y acá empezamos con las principales políticas. Entonces tenemos la política número 1, efectivo y equivalente al efectivo. Entonces me da la definición del efectivo y equivalente al efectivo. Mire lo que yo les decía: los instrumentos de deuda como CDTs se causan mensualmente en los intereses de manera vencida sobre los saldos liquidados mantenidos con un costo amortizado con una tasa de interés correspondiente al periodo, ¿sí? Mire lo que me dice ahí, mire que estamos hablando solamente del efectivo equivalente al efectivo. Es decir, que yo los CDT los puedo llevar como efectivo y equivalente, pues dependiendo pues de cada uno. Y ya empiezo a reconocer cada uno, cuando es una caja menor, cuando es una caja de ahorros, cuando es una caja general, cuando son los bancos, ¿sí? Cuando tenemos un fondo de liquidez, si los hay. Instrumentos, vamos a tener instrumentos financieros, vamos a mirar qué tipo de instrumentos financieros, cuáles son los medios al valor razonable, cuáles son medios al costo histórico, y así sucesivamente para cada uno de los elementos de los estados financieros. Tenemos las inversiones, las acciones, bueno, y podemos ver en total que estas notas tienen 46 páginas, es decir, que en total los estados financieros pueden tener hasta 80 páginas, más las aclaraciones de, ¿sí? Entonces, por eso siempre lo como si fuera una parte de los estados financieros, ¿sí? Consideraciones generales. Presentación y razonamiento de los estados financieros reflejan la razonabilidad o el resumen de la situación y el desempeño de la empresa mediante los instrumentos o los elementos de los estados financieros. Presentarán razonablemente y exigirá proporcionalidad una imagen fiel a los estados financieros. ¿Qué quiere decir todo esto? Entonces, que la presentación de los estados financieros pues sean fiables, sean confiables, sean medibles con fiabilidad y que me generen el beneficio económico correspondiente para cada uno. Acá estamos hablando otra vez de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces recordemos que la hipótesis de negocio en marcha, cada empresa debe de estar estableciendo o debe de tener un carácter de que cada año la voy a hacer con esa necesidad de que sí la vaya a continuar generándome alguna información o alguna rentabilidad para la empresa, así me esté generando alguna pérdida. La presentación y clasificación de las partidas de los estados. Uniformidad en la presentación. La uniformidad habla sobre la presentación y la clasificación de las partidas de los estados financieros. Es un cambio de la naturaleza de las actividades de una entidad, de la entidad o una revisión de los estados financieros se ponga manifiesto que sería más apropiada la presentación o clasificación tomada considerándolos de acuerdo a la NIC 8, políticas, estimaciones bajas. Ya depende mucho de la empresa cómo quiera presentar los estados financieros. Ejemplo. Entonces, ejemplo, el estado de resultados El estado de resultados integral tiene dos maneras de presentar este estado financiero. Uno, que es de acuerdo
que es de acuerdo a su función y el otro que es de acuerdo a la operación. Entonces, función y otro que es de acuerdo a su operación. Entonces tenemos dos modelos. Función. Entonces vamos a tener ingresos operacionales ingresos no operacionales, total ingresos, costos, total costos, gastos, y gastos no operacionales. ¿Sí? Total gastos, utilidad antes de impuestos, entonces acá sería el impuesto de renta, y resultado del ejercicio. y el resultado del ejercicio, ¿sí? Mientras que por su operación es el que siempre conocemos. Entonces, tenemos el ingreso operacional, ¿sí? A ese ingreso le vamos a restar las devoluciones y o descuentos. Obviamente acá ya debería estar aplicado ese valor, ¿sí? Ingresos. Eso me va a dar igual. Ok. Gracias, Silvana. Devoluciones. Me va a dar igual a unos ingresos netos, ¿sí? A esos ingresos netos le voy a restar los costos de venta, ¿sí? Eso me va a dar ese resultado, ok. Bueno, ya esta ya la conocemos, la que conocemos siempre, ¿cierto? Menos utilidad neta, ¿sí? A esa utilidad neta le vamos a restar los gastos operacionales. Eso me va a dar igual a una utilidad operacional a esa utilidad operacional le voy a sumar el ingreso no operacional y a eso le voy a restar el gasto no operacional. ¿Sí? Eso me va a dar igual a una utilidad
antes de impuestos, y acá vamos a tener el impuesto de renta, y acá vamos a tener un resultado, ¿sí? Esa sería de gastos operación. Todo lo que sea utilidad operacional, todo lo que sea ingresos y gastos operacionales e ingresos no operacionales. Es respecto a la presentación. Entonces, por eso dice acá, yo voy a tener en cuenta política contable para determinar cómo voy a presentar mis estados financieros. ¿Sí? Entonces eso es lo que me decía. Volvamos otra vez, materialidad o importancia relativa. Mire que eso fue lo que vimos el primer día de clases. Cada clase de partidas similares que poseen la suficiente importancia relativa deberá ser presentada por separado en los estados financieros. Las partidas de naturaleza o de función distinta deberán presentarse separadamente o a menos que no sean materiales. Entonces, acá me voy a devolver un poquitico. Para los fondos de empleados, acá, permanente, políticas, para los fondos de empleo es muy importante el tema de liquidez. ¿Sí? Entonces ustedes deben tener ellos deben de tener un fondo de liquidez y eso debe estar establecido en las políticas contables. ¿Sí? Al ellos tener eso establecido en las políticas contables, y mire que para ellos es importante, ellos dentro de sus estados financieros, ellos deben de representar, entonces tenemos activos corrientes, efectivo y equivalente al efectivo, bancos, o bueno, ya depende de la empresa, ¿sí? Activos corrientes, total tanto, fondo de liquidez, tanto. Sí, me hago entender, lo separan y lo ponen una nota especial a ese tipo de activos. Entonces vea que corresponden en este caso a un efectivo equivalente al efectivo, pero lo estoy separando para poder presentar los estados financieros. Eso es lo que quiere decir que le demos importancia a los que sean importantes y a los que no, pues miren a ver qué hacen. Entonces acá era el ejemplo que les ponía. ¿Sí? Hacer una comparación, entonces tenemos las consideraciones del párrafo reglamentado de la información financiera aprobada mediante la resolución para efectos de representación del activo corriente en balance general, se señala que se debe agruparlos de la siguiente manera. Entonces, tenemos caja y bancos, efectivo y equivalente al efectivo, valores negociables, acciones, existencias, pagados. ¿Qué es lo que les quiero decir acá? ¿Qué tan importante o qué tan relevante es la información que yo tengo, que es la primera que yo voy a poner? Yo podría empezar acá con existencias, ¿sí? Porque es el ítem más relevante que yo tengo dentro de los activos corrientes, para poder que los análisis sean de acuerdo a las necesidades que yo quiero. Igual es manera de presentar la situación financiera. Los estados financieros son el que viene del proceso de las grandes cantidades de transacciones durante un periodo determinado. Entonces, ya sabemos que debo de tener en cuenta primero las transacciones que yo tenga dentro de la empresa. A esas transacciones que yo tenga dentro de la empresa, debo de tener en cuenta un balance de prueba o un mayor y balance. En ese mayor y balance lo que yo voy a hacer es discriminar cada uno de los ítems y hacer una revisión o una depuración correspondiente a cada una, ¿sí? Pero en los estados financieros yo tengo que agrupar todas las revisiones que yo hice y llevarlas a una revisión correspondiente a cada uno. Eso es lo que quiere decir el puntico ahí. Entonces es un resumen de todo, pero siempre pasa por unas condiciones específicas. La etapa final de agrupación y clasificación considerada la presentación de los datos considerados y clasificados que constituirán en el medio de las vías. Entonces, determinando qué tan importante o qué tan relevante es la información que yo tengo ahí para presentarla dentro de los financieros.
Siempre es importante tener una información comparativa entre un periodo y otro periodo. ¿Por qué? Porque eso determina qué tan importante o qué hice en un periodo X para... ¿Qué hice en un periodo X para mejorar el siguiente periodo o para tenerla óptima a las necesidades de esa? Entonces acá les muestro. Siempre es bueno tener dos periodos de comparación. En el único periodo donde tener comparación es el primer año donde están dando los estados financieros. Estructura. Y esto me exige que determinadas informaciones que se presenten en el balance general en el estado de resultados y en el estado de cambios en el patrimonio y en la NIC 7, en las notas acá en este caso, y en la NIC 7 que es el flujo de efectivo, se deben de expresar, bueno, debemos de expresarlos de cierta manera. Entonces vamos a determinar cómo se deben de expresar estos estados financieros. Entonces, primero, tener una identificación de la empresa, ¿sí? Bueno, me voy por acá. Entonces, vamos a empezar con la identificación de la empresa, ¿sí? Entonces, la identificación de la empresa puede ser el nombre de la empresa. Y el nombre de la empresa. El nivel de la empresa, ¿sí? El estado financiero que se está presentando, el periodo y la expresión o la moneda. O la moneda funcional, ¿sí? Los estados financieros claramente dados, cada uno debe tener un componente de los estados financieros. Entonces, nombre, identificación de empresa, que es el la empresa, estamos hablando de la identificación, el financiero que estamos presentando, el periodo que se está presentando y la idea funcional que estoy diciendo acá. Voy a pasarme un poquitico rápido, ¿sí? La fecha, el periodo, la moneda funcional, recordemos que en este caso Colombia sería moneda o peso colombiano, expresado en miles de pesos, pesos colombianos, las cifras de los estados financieros, ¿sí? Esos son este que les acabé de mostrar acá. Si quieren lo copio. Bueno, vamos a continuar. Periodo se debe formar los financieros, se elabora. Bueno, la producción de los estados financieros. Se supone que los estados financieros se deben de elaborar por lo menos una vez cada año, ¿sí? Pero ¿qué es importante en este caso? Chicos, que por lo menos tengan dos estados financieros cerrados cada año, es decir, uno a junio 31 de cada año y otro a diciembre 31, para que la revisión a diciembre 31 no va a ser tan extensa ni tan complicada para nosotros. Por lo menos tenemos que tener un estado financiero que sí, eso sí sería cercano. Y el otro es el estado financiero intermedio. Entonces normalmente los estados financieros preparan un informe a los periodos anuales, que va diciendo que de manera más que más técnica, ya ustedes lo van a leer muy juiciosamente.
Entonces, estados financieros básicos, tenemos el balance general o el estado de situación financiera. En este encontramos todo lo que son corrientes y no corrientes. Recordemos que los corrientes son los que son menores, que pueden hacer efectivo fácilmente, y los no corrientes son los mayores a un año y se demoran para el efectivo. En el caso de activo, en el caso de pasivo, un poquitico más en pagarlos. Oigan, yo como que me les adelanto mucho, ¿no? Lo mismo que les acabé de decir. Activos corrientes de clasificación como corrientes cuando cumplan los siguientes. Realizar o presentar o ver o consumir de transfusión o la operación y que se mantengan en funcionamiento con fines negociables, es decir, que los voy a tener disponibles para la empresa. Que se espera realizar dentro de un periodo al menos de 12 meses, lo que les estaba diciendo, que sean menores a un año, que se traten de efectivos o equivalentes, cuya utilización sea restringida, ok, contamos con activos restringidos o pasivos restringidos, que sean inferiores a un año, a 12 meses, que son pasivos o más bien activos restringidos, que no los puedo tocar, que no los puedo hasta un periodo determinado. ¿Sí? Eso significa pasivos restringidos. Y todos los demás se clasificarán como activos no corrientes. Entonces, intangible, obviamente, sería un activo no corriente. ¿Qué? Propiedad, planta, equipo, obviamente. Una propiedad de inversión serían activos no corrientes. Entonces, en la norma me dice que el no corriente incluye los activos tangibles, intangibles, financieros, por su naturaleza que sean a largo plazo. ¿Sí? Es que esa palabra es importante. Que sean a largo plazo. Cuando yo hablo de que sea a largo plazo es que sean mayores a 12 meses. Un pasivo corriente se clasificará mediante los siguientes criterios. Entonces, que se espera de liquidar dentro de un periodo determinado dentro de la empresa, que se mantenga totalmente para la negociación. Entonces, mire que está viendo nuevamente que es activo, que eso sí, se debe liquidar en un periodo inferior a 12 meses. O sea, máximo 12 meses. Que la entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar o cancelar el pasivo durante un mes o más de 12 meses de la fecha del balance establecido de la empresa. Que todos los pasivos se clasifican como corrientes. Listo. Hasta ahí. De resto, todos los pasivos se clasificarán como no corrientes. Y al tratarse de corrientes, lo que yo voy a dar son obligaciones financieras al plazo. Entonces, una cosa está de crédito y otra obligaciones financieras. Las tarjetas de crédito vienen siendo a corto plazo. Las tarjetas de crédito vienen siendo de largo o corto plazo. De corto plazo, muy bien, ¿sí? Aunque también depende mucho de las cosas a las que yo las vive, ¿cierto? Pero esto no sería el caso porque pues el interés de una tarjeta de crédito tiende a ser un poco más alto que una obligación financiera. Información velar. Entonces en el balance se dirán los específicos contengan las importantes o ítems